El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Jesús comienza a predicar por parábolas. Y esta es la continuación de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. El ministerio terrenal de Jesús abarcó tan solo 3 años, 2 de los cuales, para estas alturas del estudio que llevamos en el Evangelio de Marcos, ya transcurrieron. Y estamos por entrar en lo que fue el tercer y último año de la vida y del ministerio de Jesús. Y pareciera que los resultados que ha obtenido hasta el momento no son precisamente los mejores, porque por un lado los líderes religiosos se obstinan en no creer en él, contradecirlo y hasta acusarlo que las cosas que él hace, las hace por Belcebú. Y por otro lado, las multitudes que le salen al encuentro por todas partes son miles de personas centradas en sí mismas, que no procuran el evangelio que él anuncia, que es el evangelio del reino de Dios, sino que pretenden un evangelio que agrade a su carne. No un rey que reine sobre sus corazones como es Jesús, sino que los haga reinar sobre las naciones como orgullosa nación judía. Y a lo que viene Jesús es a llamarlos al arrepentimiento, en tanto que ellos pretenden que porque son judíos, descendientes de Abraham, merecen que el mundo les rinda pleitesías. Por lo tanto, no buscan servir al reino de Dios, sino servirse del reino de Dios. Sin embargo, un grupo muy pequeño de seguidores de Jesús son seguidores sinceros, que eran tan pocos que incluso en el aposento alto había únicamente 120 de todos aquellos miles que lo conocieron, lo escucharon, lo vieron y lo siguieron por todas partes. 120 es un número ínfimo comparado con la grandeza del predicador que tenían frente a ellos, el más grande de todos los tiempos, con una vida completamente intachable, sin pecado y con total poder y autoridad sobre los demonios y sobre toda enfermedad. Y aún así obtuvo solamente una cosecha de 120 discípulos, que fueron los únicos de todos esos miles que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y la pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿qué pasaba con Jesús? ¿Por qué tan poquitos fueron los que recibieron el Espíritu Santo como él lo había prometido? ¿Estaba en pecado? ¿No predicaba muy bien? ¿Le faltaba unción para hacer milagros? ¿Necesitaba implementar alguna estrategia de mercadotecnia que hiciera su mensaje más atractivo y lograra una fidelización de sus creyentes mayor? Sus discípulos lo dejaron todo para seguirlo.
y fueron testigos de su absoluto poder sobre las enfermedades, los demonios y las fuerzas de la naturaleza. Escucharon sus enseñanzas, demostrando claramente que en él se cumplían las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento respecto al Mesías venidero. Para ellos era más que evidente que Jesús era el Mesías prometido. Pero, ¿por qué los demás no veían lo que ellos veían? Y esta pregunta es clave para el desarrollo de nuestro estudio en esta ocasión. ¿Por qué los demás no veían lo que sus discípulos sí veían? El problema no es la semilla, la palabra. El problema no es el predicador, el Señor, sino el corazón de los que le escuchan, que ahorita vienen, se emocionan, ven, reciben, sea sanación, sea liberación, sea provisión, comen, se sacian y después gritan: crucifíquenle, crucifíquenle. La misma palabra, porque Jesús dio la misma palabra en todas partes, no produce el mismo efecto en los que la escuchan. En unos produce fe, en otros entusiasmo, emoción pasajera, pero venida la persecución u obtenida la bendición, se apartan. Y estamos en el umbral del último año de ministerio de Jesús en la tierra. Jesús se enfila a su último año de ministerio, el último, el final, y comienza a enseñar de aquí en adelante solo por parábolas. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 1 y 2, que dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba con parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Como pueden darse cuenta, subrayamos a propósito la palabra parábolas. Dice que otra vez Jesús comenzó a enseñar, ¿en dónde? Junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, otra vez multitudes. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Esto es lo que dice aquí. Las parábolas son verdades espirituales tomadas de asuntos de la vida cotidiana, que tienen la peculiaridad de dar claridad en el entendimiento de la verdad espiritual que tratan de enseñar. Se toma un ejemplo de la vida cotidiana para hacer más entendible o visible la verdad espiritual que se quiere enseñar. Y además presentan la facilidad que la verdad espiritual que se pretende enseñar se guarda más fácilmente en la memoria de los que la reciben. Ejemplo:
La parábola de las 10 vírgenes. Seguro la han escuchado. ¿De qué se acuerdan? ¿De qué trata esta parábola? De 5 vírgenes que eran como prudentes y las otras 5 eran insensatas. Y las prudentes hicieron lo que las insensatas dejaron de hacer. Y esto es cuidar que no faltara aceite en sus lámparas y que sus lámparas estuvieran siempre encendidas. Unas cuidaron que esto no fallara y las otras descuidaron y esto es lo que falló. Unas velaron y las otras cabecearon. ¿Cuál fue el resultado de esta parábola? 5 entraron en las bodas y 5 no. ¿Cuál es la lección espiritual? Ustedes lo saben, que no debemos descuidar nuestro privilegio de discípulos de Cristo. Entonces, las parábolas nos ayudan a entender por medio de ejemplos de la vida coloquial verdades espirituales que además se almacenan más fácilmente en nuestro entendimiento. Pero además las parábolas tienen otra particularidad, que también oscurecen el entendimiento de los que resisten. A quienes esto de la Biblia les parece muy enredoso y muy aburrido, yo quiero preguntarles a ustedes, discípulos de Cristo, ¿es aburrida la Biblia? Pero para otros, así les parece. ¿Es enredosa la Biblia? No, pero a otros se les hace muy enredosa y como contradictoria. Y la verdad es que la Biblia es fascinante. Es el vino o el agua que se convierte en vino y que causa gran adicción. Entre más conocemos de Dios, más queremos saber de Él. Las parábolas, por tanto, son un medio de gracia para los creyentes y al mismo tiempo una señal de juicio para los incrédulos. Y definamos medio de gracia como formas de acercarnos y de obtener una plenitud mayor de la presencia de Dios. Las parábolas son medios de gracia, son formas de acercarnos a Dios, de conocer más de Dios, de obtener de Dios, y para los incrédulos son una señal de juicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se les habló, pero ellos no se esforzaron en oír ni en entender, y mucho menos en obedecer lo que se les estaba enseñando. Ya va a empezar otra vez con sus ejemplos raros. Ya va a empezar otra vez con sus cosas de los carpinteros y de los agricultores y de los pescadores y de los vinicultores. Ay no, ya, adiós. Algunos, estamos hablando que solo 120 esperaron la promesa que el Señor a todos les dio acerca de la venida del Espíritu Santo. Solo 120 lo recibieron cuando por fin ocurrió, 40 días después de resucitado el Señor. Pero entre tanto, algunos amagaron con creer, hicieron como que sí, y amagaron con ser sus discípulos, pero determinadas circunstancias los hicieron volver, y eso es precisamente de lo que vamos a platicar esta noche. A continuación, los versos 3 y 4 dicen lo siguiente: Oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar
Aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. El sembrador es Jesús y es el predicador, el pastor, un líder, todo aquel que toma el costal de semillas de vida eterna, que es la palabra de Dios, que se preparó, que oró, que ordenó sus ideas, las plasmó en un papel o en un ordenador y se paró frente a una congregación grande o pequeña, es el sembrador. El propio Señor, o quien lo hace de esta manera en su nombre, es el sembrador. Y vemos que no hay un discernimiento, no hay una distinción, una palabra más correcta para lo que voy a explicar, entre si la tierra está preparada, si la tierra es buena o si no lo es, si es tierra dura o entre espinos o entre piedras. El sembrador suelta la palabra. No juzgamos si nos están oyendo, si nos están entendiendo, si ponen atención, si se están distrayendo. Nosotros debemos soltar la palabra como lo hace el sembrador. Y parte de la palabra, parte de la semilla, caerá en un tipo de corazón que se define como junto al camino. ¿Cómo es la tierra junto al camino? Bueno, algo dura, que la semilla no entra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque caminan mucho. ¿Y cómo se hace la tierra ahí? Dura. Y entonces la semilla no se siembra. Vienen las aves del cielo y se la llevan. Hay entre los que nos escuchan a los que no les interesa y se salen o no hacen nada por escuchar. Están lejos, les estorba esto, ellos no hacen nada por alcanzar a ver las ayudas visuales o por oír mejor el mensaje. Se sientan entre más lejos, mejor, para poderse dormir más a gusto. Y si allá hay más distracción, ¿qué importa? Ellos ya cumplieron con venir. No entendieron, no les interesó nada, solamente vinieron, ¿a qué dijimos? A cumplir. Yo vine a cumplir con el muertito o con sus familiares, pero a mí no me interesa lo que dijeron. Yo me salgo, yo estoy platicando con otros. Es una falta de respeto que una persona esté hablándole a los demás y que estén platicando ahí sin ponerle atención. Pero les repito, el sembrador no hace nada al respecto. Él simplemente igual suelta la palabra, enfocado en lo que se tiene que enfocar, que es predicar la palabra. Y estos de junto al camino también los podemos identificar con los que les da igual reunirse hoy aquí y mañana en otra congregación. Para ellos es lo mismo. Lo importante es cumplir, no importa en dónde. La palabra es la misma y tú y yo sabemos, como discípulos de Jesús, que no es así. Pero ellos no distinguen porque jamás ponen atención. Y nunca son discípulos, siempre son mujercillas que están aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Toda la vida andan moqueando, quejándose, llorando, porque les hicieron, porque les duele, porque no tienen, porque les falta, pero no quisieron atender.
y mucho menos van a poder entender, y mucho menos van a poder obedecer. Atender, entender y obedecer son pasos básicos del crecimiento espiritual de un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano. Un discípulo es uno que ama a Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? Si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Guarda sus mandamientos. Es decir, que como consecuencia de su comunión con el Espíritu, tiene una vida en la que el Espíritu lo redarguye y por lo tanto santa. No se enreda en tentaciones ni en provocaciones, porque el Espíritu lo sujeta. Y es capaz de padecer por causa de Cristo, entendiendo que a veces la gente no sabe ni por qué nos están atacando, pero nosotros entendemos es que no es a mí, es al Señor que habita en mí. Y no nos desanimamos cuando nos toca padecer por causa suya. Y aún así seguimos sirviendo y predicando con gozo. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo y el Espíritu Santo es el que nos da vida. En cambio, los que son junto al camino no retienen lo que escuchan. ¿Por qué? Porque no lo escuchan, no lo atienden, jamás pueden entender. ¿Y cómo terminan? Enredándose en toda tentación. Se les muere el pariente y se quieren morir junto con él. Pasa un accidente y se les sube el azúcar porque no tienen dominio propio. Son ansiosos, no tienen paciencia, no tienen dominio, no tienen paz. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Se enredan en toda tentación, en todo pleito y en toda preocupación. Todo les afecta. En cambio, ¿cómo dice la Escritura? Que son los que oyen y hacen la palabra de Dios, como el que edificó su casa sobre la roca. Que vinieron todas esas cosas que nos pasan a todos, malas y buenas, y dieron con fuerza contra su casa, y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Era alguien que por el Espíritu se esforzaba en oír y poner por obra lo que la palabra enseña. Pero para estos era igual esta iglesia que la otra. Lo importante es cumplir. Y se fueron hablando mal de nosotros porque nos les opusimos a ciertos comportamientos, a ciertas acciones, y creyeron que igual les iría bien y les saldrían bien las cosas. Pero cuando viene la prueba, ahí es donde se verifica de qué están hechas las personas. Si realmente allá donde se fueron conocieron a Dios, pues por sus frutos se conoce el árbol. Y si allá donde se fueron no conocieron a Dios, por sus frutos también se conoce el árbol. El fuego prueba la obra de cada uno de los edificadores, de los sembradores, como lo estamos citando hoy. Todos ustedes, todos los creyentes, todos los seres humanos, en algún momento vamos a pasar por pruebas. Ninguno estamos, porque somos cristianos, exentos de pasar por pruebas, pero la eficacia de nuestra salvación se manifiesta en nuestra reacción ante las pruebas. El que es oro lo manifiesta a pesar del ácido, y el que es chapa, aún un rozoncito le sale el cobre, se ve lo que está hecho. Y sigue diciendo aquí mismo en Marcos, pero ahora en los versos 5 y 6, lo siguiente. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Dijimos que el sembrador, que es Dios, que es Jesús y que somos nosotros, cuando compartimos la palabra, por característica tiene o tenemos que no debemos discriminar, debemos dar la palabra, la semilla. Aunque como lo vimos hace un momento, parte de ella caiga junto al camino. Estoy viendo que la persona se distrae, estoy viendo que la persona es alguien que ahorita está aquí y mañana está en otra congregación. Yo igual debo dar la palabra no adulterada, la palabra. Y en este caso ahora vemos que también puede haber corazones que son como pedregales que no tienen mucha tierra. Es decir, estos sí se buscaron un buen lugar en la congregación y atendieron y entendieron y vieron las ayudas visuales, pero no tomaron apuntes. Confiaron demasiado en su memoria y se les olvidó. Por eso no pueden hacer, porque aunque sí entienden, no tienen mucha tierra donde la palabra eche raíz. Y salido el sol, es decir, cuando vienen las pruebas, a estos les pasa lo mismito que a los otros. Empiezan a maldecir, empiezan a renegar y se enredan en el pleito, en la provocación, en la tentación y terminan por secarse. Vamos a pensar que sí tomaron apuntes. Bueno, pero jamás los repasaron. Es igual a que no los hubieran tomado. Nomás los tomaron para que los demás dijeran: ah, qué buen discípulo de Cristo es este hermano. Pero es apariencia. Son, dice aquí, brotan pronto. Amén. Gloria a Dios, sí. Pero no les dura mucho. Obedecen sin crecer. Están atorados en los mismos problemas, en los mismos defectos, en los mismos vicios desde hace muchos años. Se congregan, pero no crecen. ¿Por qué? Porque sí aman a Cristo, sí se buscan un buen lugar, a lo mejor sí toman apuntes, pero ¿qué les está faltando? ¿Qué dijimos? Profundidad. Yo no sé, esto es como una evaluación para cada uno de nosotros. A partir de este capítulo 4, Jesús ya no habló de otra manera más que por parábolas. Y esta primer parábola se convierte en la llave para lograr entender todas las demás. Y si lamentablemente todas las demás nos parecen aburridas, enredosas, bueno, pues ahora ya sabes cuál es la razón. Pero si de veras esta palabra te pisa el callo y te hace cambiar tu actitud como discípulo, yo no digo delante de los hermanos, que en realidad sí debemos ser ejemplo, pero digo también en tu vida cotidiana. Si allá no repasas, estamos fritos, te vas a secar, como lo tenemos en pantalla. Crece, porque estoy seguro que las pruebas van a venir. Y a lo mejor tú llevas algunos años en el mismo grado escolar. A lo mejor todavía estás en primero de primaria espiritual. A lo mejor todavía estás en segundo de primaria y ya debieras estar en la prepa. Pero has reprobado
porque no te gusta estudiar, porque no te gusta ser discípulo. No supieras leer, tendríamos a lo mejor alguna justificación, pero pues sí sabes, nomás es que no te gusta echarle ganas a tu vida espiritual. ¿Y cómo termina esta persona? Enredada en todo pleito, en toda tentación, en toda preocupación, y andan como naturales y no como espirituales. Bueno, hasta hablan y actúan como mundanos, y más cuando les raspan. Hasta que un día dejan de venir. Eso es lo que significa secarse. ¿Es culpa del predicador? Mira, a Jesús mismo, el mayor de los predicadores de todos los tiempos, le pasó. ¿Cuántos realmente fueron fieles al ministerio de Jesús, que esperaron, como Él les mandó, el cumplimiento de la promesa? ¿Quién me dice cuántos? 120. ¿Y los demás? Los que alimentó, los familiares de los que les sacó los demonios, los familiares de los que sanó de toda enfermedad, ¿dónde quedaron? No sé. ¿Es culpa del mensaje? Es que es muy enredoso, hermano. Mire, mejor vamos a leer una revista de Chanoc o de Calimán. Total, ahí también dice que serenidad y paciencia. O los consejos de Hermelinda Linda para el amor y las pócimas. Finalmente eso es lo único que yo quiero. ¿Es culpa del mensaje? ¿Tenemos que cambiar el mensaje para que tú crezcas? ¿Es culpa del lugar? ¿Es que es la tierra? ¿Es que es el agua? ¿Es que es la luz? ¿Es que está bien lejos? ¿Quién vino de más lejos, tú o el Señor? ¿Quién ama más, el Señor o tú? ¿Y nosotros lo amamos? Claro que sí. Bueno, pues guarda mis mandamientos. Crece, pero no vas a poder crecer con poca tierra. A veces tenemos una plantita y vemos que le cae una plaga, una enfermedad, que se empieza a morir, y ahí andamos investigando a ver qué podemos hacer para ayudarla. Y la ayudamos y se pone bien sana otra vez y andamos bien contentos. ¿Tú crees que no valemos más que una plantita para el Señor? Pero andamos enfermos desde hace mucho de la misma enfermedad espiritual de catarro. Díganme ustedes, ¿dónde está el corazón? Ya les dije la respuesta. ¿Dónde está el problema del que no crece? Ah, mira, sí saben. No es el predicador, no es el mensaje, ni es el lugar. Es el corazón. Y el verso 7 dice algo más. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. El ejemplo del sembrador que salió a sembrar es claro. La imagen mental que se nos hace al ir leyendo estos versículos nos deja ver muy claramente que parte de esa semilla cayó junto al camino, y parte de esa semilla también cayó junto a pedregales, y parte de esa semilla cayó entre espinos y abrojos, ¿cierto? El sembrador de esta historia siembra la semilla, pero de una manera rara, porque nosotros sembramos la semilla en la tierra preparada. Pero en el caso de esta historia, el sembrador la está sembrando indiscriminadamente, para que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el sembrador de esta historia
siembra la semilla en todos los tipos de tierra, junto al camino, donde la tierra es dura, entre pedregales, donde hay poca tierra y la raíz es muy corta, y entre espinos, en donde crecieron estos espinos y ahogaron la plantita que pudo brotar de la semilla. Hay gente muy herida, que es muy herible, llamémosle quejumbrosos. Gente que cuando la quieres ayudar, nada más habla ella y no te deja darle un consejo. Y si se lo das, está tan herida que los espinos ahogan la palabra que le estás dando y ella sigue con sus heridas, espinos. Y si no superan su victimismo, es que no me quieren, es que todos me odian, es que nadie me ayuda. Sus tragedias, que están más en la mente que en su realidad, que no son tan diferentes a las que tenemos el resto de la gente, sus tragedias terminarán por ahogarles. Ahí estarán dependientes de narcóticos, ahí estarán dependientes de tener que ir a consulta con el psicólogo o hasta con el psiquiatra, y no irán mejor. Cada vez irán peor, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Pero igual, insisto, aunque veamos personas así, que digamos, ni para qué les hable, la misma palabra es para todos. Porque la fe es por oír. Y nosotros no sabemos quién sí va a creer, quién sí va a responder de una manera favorable. Yo solamente te estoy mencionando que entre los que nos escuchan, tú puedes ver cuando estás predicando este tipo de actitudes. Y no porque alguien tenga una actitud de espino o de pedregal o de junto al camino, tú vas a dejar de predicar. Porque el sembrador salió a sembrar en el nombre del Señor. Y de igual modo, a nosotros, esto te incluye a ti, se nos ordena predicar el Evangelio. Quiero preguntarles, ¿a quiénes? A toda criatura, a todas las naciones. Y toda criatura incluye junto al camino, entre pedregales y entre espinos y abrojos. Y nosotros, sin prejuzgar, pensando, este me va a rechazar, ni para qué le hable, y sin diluir, pensando, hay que dársela más suavecita porque si no se va a ofender. La semilla es la semilla. Díganme ustedes, ¿en qué momento el sembrador dice, no, esta semilla no se la voy a dar a los que están entre espinos porque se van a herir más? No, la palabra es la palabra. Y debe ser tirada por igual en todo tipo de tierra. Entonces, si tú has caído en alguna ocasión en una de estas dos tentaciones, sea que tú pienses, no le voy a hablar porque me van a rechazar, o sea que tú pienses, no le voy a decir esto porque se va a ofender, tú y yo debemos corregir esta mentalidad. El sembrador debe sembrar la palabra de manera indiscriminada a toda criatura. Y una cosa más acerca de los espinos. Los espinos son el material del que se forjó la corona con la que se burlaron de Jesús, llamándolo el rey de los judíos. Entonces, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero igual dice la Biblia
que lo amó y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Entonces, si tú sabes que esa persona te va a traicionar, igual, dale la misma palabra, dile las cosas como son. Si esa persona dice, no, si tienes razón, me voy a corregir, ganaste un alma. Pero si esa persona dice, ay no, tú eres muy duro, yo creo que Dios no es así, yo creo que Dios no se enoja, vete allá donde andas, allá donde fuiste a buscar que te hablaran lo que tú querías oír. Aquí no hablamos lo que la gente quiere oír, aquí hablamos lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Y eso nos ha costado que nos volteen, nos vean con lupa y nos digan, ¿y tú quién eres para hablarme a mí de esa manera? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? No, yo no te juzgo. El que te juzga es la palabra. Todos vamos a ser juzgados conforme al Evangelio. Y a lo mejor tú le echas la culpa al predicador, o a lo mejor tú le echas la culpa al mensaje. Es que esa palabra no hay que decirle pastor, hay que decirle mi guía espiritual, o hay que decirle mi sensei. No tenemos por qué diluirla. Como la Biblia lo manda, así es como nosotros lo debemos declarar. Entonces, si tú sabes que te van a rechazar o que igual van a terminar por apartarse, igual nuestro trabajo es predicar el evangelio del reino de Dios como testimonio a ellos, para que cuando el Señor venga no tengan excusa y no digan yo no sabía, porque allá donde andan te aseguro que no se los dicen. Por eso nos toca a nosotros ser luz y sal de este mundo, cartas vivas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de nuestro Dios. Pero queridos, de la abundancia del corazón habla la boca, y si somos de raíz corta, o si somos de los quejumbrosos, de los pretextosos, de los que dicen, ay, es que estaba muy cansado, ay, es que estaba enfermo, ay, es que esas espinas van a terminar ahogando la obra que Dios quiere hacer en ti. Entonces, lo que Dios quiere es que nos levantemos en el nombre que sobre todo nombre es, para que el día que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, nadie pueda decir, a mí no me anunciaron el evangelio del reino de los cielos. Hay mucha gente anunciando evangelios diversos, pero el que nos ha tocado a nosotros anunciar por la gracia de Dios es el evangelio del reino de los cielos, y por lo tanto debemos prepararnos mejor para que cuando se nos pida que les hablemos, que les demos unas palabras, sea por graduación, sea por boda, sea porque nació, sea porque se murió, estemos ahí listos para no medrar, no torcer, no diluir, no falsear de ninguna manera la palabra de Dios, queriéndole agradar a alguien. Y estar listos, entendiendo que va a haber los que no ponen atención, que no hacen nada por venir y oír, que van a estar ahí platicando, o que incluso se van a salir. No importa. Yo estoy aquí como testimonio a todos ustedes, como candelero de Dios, para dar la luz de Jesucristo. Y no es a mí al que rechazan, es al Señor. Soy un vaso de barro. En mi pasado, en tu pasado imperfecto, pero por la gracia de Dios, lavado con la sangre de Cristo y constituido en un vaso limpio en el que Dios ha depositado la confianza de su palabra para que te menosprecien. Dice la Biblia que al propio Señor escondieron de él el rostro y lo menospreciaron y no miraron en él parecer ni hermosura. Lo dice
de la propia persona del Señor, y lo hemos comprobado con números esta noche. Solo 120 de miles estaban ahí cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, si al Señor le fue así, yo no me sorprendo, porque yo sí fui imperfecto, yo sí fui pecador, y solamente por la gracia de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estoy en pie delante de ustedes anunciando fielmente, y que el Señor me demande si no estoy predicando con fidelidad su palabra, como verdadero discípulo de Cristo, dispuesto a padecer por amor de su nombre y gozoso seguir predicando y siendo fiel. De manera que cuando llegue el día, ni unos, ni otros, ni otros digan: a mí no se me anunció, a mí no se me dijo. El Señor claramente nos anunció que de lo vil y lo menospreciado, como era yo y como eras tú, Él se iba a valer. Y si ellos quieren seguirte viendo como tú eras antes, es problema de ellos. Tú tienes que levantarte en el nombre que sobre todo nombre es, y predicar el evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Y quiero terminar la enseñanza de esta noche con los versos 8 y 9 de este evangelio de Marcos en su capítulo 4, que dice lo siguiente: Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Debemos predicar con la esperanza de que aunque sea uno, se salga. Y cuando entre la gente tú detectas a uno que es discipulable, a él predícale, no a los que están distraídos y distrayendo, no a los que hoy vinieron aquí y te están comparando con lo que dijo el que de dónde vienen ellos. No. Hay gente que Dios ha preparado, que son de Cristo y que nos van a oír. Y por ese uno vale la pena esforzarse, preparar tu alabanza, orar, mucho orar, estudiar, preparar tu mensaje, ponerlo en orden. Y cuando estás ahí, suéltalo indiscriminadamente. Si son pocas personas o si son muchas, tú no sabes, aunque sean muchos, como pasó con las multitudes que seguían a Jesús, si alguno de esos se va a salvar. Y si son pocos, bueno, la samaritana era una sola, y por ella el Señor se soltó el pelo y le dio todo su tiempo. No retuvo una sola palabra que fuera útil para la fe y la salvación de esa persona, de tal manera que esa persona salió corriendo de ahí a anunciarles a todos los de su pueblo que había conocido al Mesías. Y vinieron y vieron y le dijeron: no, ahora ya no creemos en él solo por tu palabra, sino porque lo hemos visto y lo hemos oído, ahora también nosotros creemos. Esto es la buena tierra, que da su fruto, que brota, que crece. Y luego Jesús dice algo bien interesante: produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Israel, ustedes lo saben, era una tierra árida, seca, pedregosa, en donde sembrar era una actividad sumamente difícil. Más bien ellos eran pastoriles, más que agricultores, e intercambiaban comercialmente sus animalitos que criaban en el monte por vegetales o granos. La mejor cosecha
que se podía obtener en esa tierra de Israel era de entre un 7 y un 10 por 1. Tú siembras un granito y obtienes 7. O un 10 como mucho, así si muy bien te fue. O sea, era muy pobre la cosecha, y que Jesús venga y te vuelva a decir, es un ejemplo muy entendible, pero muy raro que pudiera ocurrir. Un sembrador no siembra como Jesús les está anunciando esta parábola. Y tampoco se obtenían cosechas tan cuantiosas como Jesús la está anunciando aquí. La mínima es a 30, cuando para ellos la máxima era 10. Entonces estamos hablando de un fruto imposible, que a los judíos les parecía exagerado lo que Jesús decía. Mas, con esto termino, si les parece exagerado las promesas de Dios, es porque no tienen oídos para oír. Porque el que tiene oídos sabe que para Dios no hay nada imposible. Y para entrar en la tierra prometida, a aquellos que salieron de la esclavitud en la que estuvieron durante 400 años en Egipto, les fue necesario tener fe. Y por solamente hallarse 2 de 12 que tuvieron fe, solamente 2, y la nueva generación, los que nacieron durante los 40 años que estuvieron en el desierto, son los que entraron. Y los demás, ¿qué pasó con ellos en el desierto? Murieron. Para entrar en la tierra prometida se necesita la fe. Si tú tienes fe, añádele a tu fe virtud. Y si tú le añades a tu fe virtud, añádele conocimiento. Y si tú tienes fe, virtud y conocimiento, añádele dominio propio. Es decir, la palabra nos va llevando a crecer, nos va llevando a perfeccionarnos. Por favor, crece. Sal de tu zona de confort. Yo sé que no es fácil traer tu Biblia, y más aún traer tu Biblia y traer tu cuaderno del discípulo para tomar tus apuntes. Hazlo por ti, pero también hazlo por alguien en tu casa, de esos juzgos que andan viendo a ver qué escribes y qué no escribes cuando no estás tú, para que vean lo que escribiste. Y si no vienen, ahí a través de tus apuntes, Dios les hable. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.